Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos de nuevo a un servicio en línea de United Christian Church. Es un placer nuevamente para nosotros estar compartiendo la palabra. Es un placer saber que como familia de Dios, como miembros de su reino, aunque no estamos bajo el mismo techo, podemos estar juntos en el Espíritu y en comunión a través de su palabra. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de sermones que empezamos hace algunas semanas sobre los atributos de Dios, y hoy vamos a hablar sobre un atributo particularmente importante que es, no es que los demás no lo sean, pero este es particularmente importante, es la soberanía de Dios. Pero primero vamos a comenzar como cada domingo leyendo un salmo, y en este caso vamos a ir al Salmo 8, vamos a leer los 9 versículos del Salmo. Y dice así: Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Y así es, hermanos, qué imponente es el nombre de nuestro Señor en toda la tierra, de nuestro soberano Señor en toda la tierra, el que todo lo hizo, el que puso cada estrella en su lugar, el que hizo cada galaxia, el que diseñó cada elemento de esta creación, cada animal, cada flor, el que nos hizo a nosotros, el que nos diseñó y el que hizo posible que toda esta creación se sostenga, sea perfecta como lo es, el que la sostiene y el que la mantiene. Alabado sea nuestro soberano Señor, qué imponente es su nombre en toda la tierra. Como les dije, hoy vamos a comenzar con el tercer atributo. Vamos a estudiar el tercer atributo, que es la soberanía. Durante las 2 semanas pasadas hemos estado viendo los 2 primeros atributos de una lista de 15. Y esto lo vamos a extender por aproximadamente unos 4 meses. Y aquel domingo, hace 2 semanas, comenzamos estudiando la independencia de Dios. Vimos que Dios no necesita de nada ni de nadie para existir o para estar completo. Él es único e independiente de todas las cosas. Él existe en sí mismo. Ninguna de sus criaturas puede compartir ese atributo. Él está fuera de nuestra liga. La semana pasada hablamos de la espiritualidad de Dios, su naturaleza espiritual. Dijimos que Dios es espíritu, y eso es algo que nosotros no podemos percibir con nuestros sentidos corporales, con nuestros limitados sentidos corporales, y mucho menos describir con nuestra mente limitada. Él existe de una manera infinitamente superior a nosotros. Su ser supera infinitamente la existencia de cada una de sus criaturas. Y lo asombroso es que, aunque no somos iguales que Él, aunque Él está en un nivel absolutamente superior, Él decidió libremente compartir con nosotros algo de esa naturaleza espiritual, y nos dio el privilegio de tener, a través de esa naturaleza, de ese poquito de su naturaleza espiritual, una relación personal con Él y adorarlo en espíritu y en verdad. Hoy vamos a estudiar este tercer atributo, que es otro atributo incomunicable, como la independencia. Y es
vale decir uno de los atributos más difíciles de entender, más difíciles de asimilar y más difíciles de aceptar debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos la tendencia a luchar con la soberanía de Dios. Como hemos hecho las 2 semanas anteriores, hoy vamos a dividir el sermón en 3 partes. Primero vamos a hablar del significado del atributo. En segundo lugar, de las consecuencias de ese atributo para toda la creación. Y en tercer lugar, de las implicaciones que ese atributo tiene para nosotros como iglesia. Y vamos a comenzar con el significado. Vamos a estar claros. El concepto y las implicaciones de la soberanía de Dios se pueden encontrar en cada uno de los libros de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todas las escrituras está presente la soberanía de Dios, pero hay un pasaje particular en el libro de Job que describe el significado de la soberanía de Dios de la manera más clara y más sorprendente. Y está en el libro de Job, capítulo 23, versículos 13 al 17, y el texto dice así: pero Él es soberano. ¿Quién puede hacerlo desistir? Lo que Él quiere hacer, lo hace. Hará conmigo lo que ha determinado. Todo lo que tiene pensado, lo realizará. Por eso me espanto en su presencia. Si pienso en todo esto, me lleno de temor. Dios ha hecho que mi corazón desmaye. Me tiene aterrado el Todopoderoso. Con todo, no logran acallarme las tinieblas ni la densa oscuridad que cubre mi rostro. Amados hermanos, cuando vemos las pruebas por las que por las que Job pasó, aun cuando era un hombre justo, la misma Biblia lo describe como un hombre justo, solo podemos concluir que Dios tiene completa libertad y autoridad para hacer lo que le plazca, y que su voluntad y sus propósitos se van a cumplir sin importar lo que nosotros hagamos. Y de alguna manera sí, esto puede ser o puede resultar aterrador, sobre todo porque tenemos la tendencia como humanos de pensar que Dios se parece a nosotros. Y si de alguna manera en Dios hay maldad o hay pecado, un Dios soberano que es malvado y pecaminoso sería terrible. Pero cuando recordamos que Dios es bueno, fiel, santo, amoroso, misericordioso, justo, perfecto, infinitamente perfecto, todo cambia. Cuando entendemos el carácter de Dios, terminamos aceptando su soberanía como algo natural, incluso como algo deseable para nosotros. En realidad terminamos dándonos cuenta de que su soberanía es la garantía de que todo va a suceder con un propósito, de que todo cuanto sucede tiene un propósito perfecto de acuerdo a la forma en que Dios tenía planeado que ocurrieran las cosas. Permítanme que cierre esta primera parte del sermón citando una frase que acabamos de decir. La soberanía de Dios significa que Él tiene completa libertad y autoridad para hacer lo que le plazca, y su voluntad y sus propósitos se cumplirán sin importar lo que nosotros hagamos. Vamos a ver ahora las consecuencias de la soberanía de Dios para la creación. A lo largo, de nuevo, de todas las escrituras, encontramos muchos ejemplos de cómo la soberanía de Dios define la realidad de toda la creación, de cómo la soberanía de Dios influye en la existencia de todas y cada una de sus criaturas. Y la verdad es que podríamos pasar horas estudiando la soberanía de Dios y cómo Él influye de manera soberana en cada aspecto de su creación. Pero por una cuestión de tiempo he escogido solamente 5 pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que nos van a ayudar a entender 5 aspectos fundamentales de nuestra realidad. Cómo 5 aspectos fundamentales de nuestra realidad son controlados por Dios de acuerdo a su voluntad perfecta. Y vamos a ver esos 5 aspectos. El primero, Dios es soberano sobre las acciones de todas las criaturas espirituales. Vamos a leer en el capítulo 1 de Job, versículos 9 al 12. Satanás replicó: ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no están bajo tu protección él y su familia y todas sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos que sus rebaños y sus ganados llenan toda la tierra.
Pero extiende tu mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Muy bien, le contestó el Señor. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Hermanos, como podemos ver, Dios tenía el control de la vida de Job. Él bendijo la obra de sus manos y también lo puso en una prueba tremenda. Lo hizo pasar por la aflicción y la prueba más tremenda que pudiéramos imaginar. Pero así como estaba en control de la vida de Job, también estaba limitando las acciones de Satanás contra Job. El diablo necesitaba permiso para tocar a Job. Necesitaba permiso de Dios para hacer cualquier cosa en contra de Job. Y esta realidad no ocurre solamente en este capítulo. En el capítulo 2, en los versículos 4 al 6, vemos una situación similar. La primera vez que Satanás toca a Job, vemos que Job dice: Dios dio, Dios quitó, y no maldice. Y Satanás le dice: pero es que no tocaste su vida, no tocaste su carne. Y vemos cómo Dios sigue y dice: ok, permito que toques su carne, pero no lo mates, no le quites la vida. Sabemos, si hemos leído el libro, que Job se mantiene fiel y termina alabando al Señor y termina reconociendo que Dios es soberano sobre todas las cosas. Vamos al segundo aspecto. El primero es que Dios es soberano sobre las acciones de las criaturas espirituales. Satanás no puede hacer nada en contra de nadie. Ningún ángel tiene permiso de hacer nada sin la aprobación de Dios. Dios tiene que permitir lo que ellos hacen. Vamos al segundo aspecto. Dios es soberano sobre todos los reyes y gobernantes de este mundo. Vamos a leer en el capítulo 5 de Daniel, versículos 18 al 21. El Dios Altísimo le dijo al rey Nabucodonosor: Padre de usted, grandeza, gloria, majestad y esplendor. Gracias a la autoridad que Dios le dio, ante él temblaban de miedo todos los pueblos, naciones y gente de toda lengua. A quien él quería matar, lo mandaba matar, y a quien quería perdonar, lo perdonaba. Si quería promover a alguien, lo promovía, y si quería humillarlo, lo humillaba. Pero cuando su corazón se volvió arrogante y orgulloso, se le arrebató el trono real y se le despojó de su gloria. Fue apartado de la gente y recibió la mente de un animal. Vivió entre los asnos salvajes y se alimentó con pasto como el ganado. El rocío de la noche empapaba su cuerpo. Todo esto sucedió hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien él quiere. Debemos recordar cuando leemos este pasaje que Nabucodonosor era el emperador de Babilonia, el gobernante de Babilonia, y Babilonia era el imperio más poderoso de la época. De hecho, fue el imperio que Dios utilizó para juzgar y castigar a su propio pueblo, a los israelitas, para castigar los pecados de su pueblo. Ese hombre, Nabucodonosor, y su ejército conquistaron Jerusalén, destruyeron la ciudad, destruyeron el templo, lo dejaron todo reducido a cenizas, mataron a millares, probablemente no sé si millares, pero millones de israelitas, y tomaron al resto cautivos, se los llevaron cautivos a Babilonia. Y esto no sucedió por casualidad. Dios levantó a este hombre, incluso Dios anunció por 3 décadas, por más de 3 décadas, a través del profeta Jeremías, lo que iba a ocurrir. Dios levantó a este emperador, le dio poder, le dio gloria, lo hizo soberano sobre las naciones vecinas. Y luego lo derribó y lo hizo comer pasto, hierba, como si fuera un animal. Como acabamos de leer, Nabucodonosor terminó reconociendo y exaltando la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Vamos al tercer aspecto. Dios es soberano sobre las pruebas y las bendiciones. En Lamentaciones, capítulo 3, versículos 37 al 39, dice: ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¿Por qué habría de quejarse en vida quien es castigado por sus pecados? Este pasaje hay que entenderlo en el contexto del exilio a Babilonia. Nabucodonosor había atacado Jerusalén. Jerusalén estaba totalmente destruida.
Y en medio de una ciudad en ruinas, en medio de una ciudad reducida a cenizas, el profeta Jeremías está anunciando, rodeado de cadáveres tendidos por el suelo, con los sobrevivientes, los pocos sobrevivientes que hubo muriéndose de hambre. Jeremías declaró y aceptó abiertamente y gritó al mundo la soberanía de Dios. ¿No es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? Momentos antes, él acaba de regocijarse en que las misericordias de Dios se renuevan cada día, en medio de aquella situación. Vamos al cuarto aspecto. Dios es soberano sobre la vida y la muerte de sus criaturas. Vamos a Mateo capítulo 10, versículos 29 y 30. No se venden 2 gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Como vemos aquí, la vida del gorrión, un pajarito pequeño que cualquiera diría es insignificante, está en las manos de Dios. Cuando un gorrión cae muerto en el medio del campo, Dios lo tenía dispuesto de esa manera. Y lo mismo ocurre con cada animal y con cada planta. Dios decide cuando una higuera se va a secar. Dios decide cuando los peces van a entrar en la red del pescador. Dios ha decidido cuándo va a morir un pájaro y también tiene decidido cuándo vamos a morir nosotros. Incluso los cabellos de nuestra cabeza están numerados por Él. Y vamos al quinto aspecto. Dios es soberano sobre el destino eterno del hombre. Romanos capítulo 9, versículos 10 al 18 dicen: también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Hermanos, hermanas, incluso el hecho de que alguien sea elegido o no para formar parte del pueblo de Dios y disfrutar de la eternidad con Él en su presencia, incluso esa elección es un acto soberano de Dios. Y no importa lo que nosotros pensemos al respecto, es la forma en que es lo que la palabra nos dice. Toda la creación, desde las estrellas hasta los microorganismos más pequeños, desde el animal más poderoso hasta el más insignificante, el día y la noche, el clima, el mar, la hierba, nosotros, nuestra vida, nuestra muerte, todo, absolutamente todo, incluso nuestra salvación, está sujeta a la soberanía de Dios. Y eso es una realidad. Ahora, vamos a ver qué implicaciones tiene esa realidad para nosotros como miembros de su iglesia. Vamos a continuar la lectura de Romanos 9. Vamos a leer ahora en los capítulos 19 al 21. Dice así: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para unos usos especiales y otras para fines ordinarios? Hermanos, en primer lugar, debemos reconocer que no tenemos derecho de luchar contra Dios y no tenemos derecho de cuestionar su soberanía. Como dice el texto: ¿acaso le dirá la olla de barro al que la modeló: ¿por qué me hiciste así? Vamos a Santiago capítulo 4 versículos 13 al 15.
Ahora escuchen esto, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocio y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien, debieran decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En segundo lugar, debemos someter nuestra vida enteramente a la voluntad de Dios. Como acabamos de leer, ni siquiera sabemos qué pasará mañana. ¿Qué es nuestra vida? Somos como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Lo que deberíamos decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En este último punto, pudiéramos llegar a pensar que es injusto, que estar bajo el control de Dios no es lo que nosotros deseamos, que no es algo que realmente ocurre y que nos podemos resistir a eso, pero esta forma de pensar es solamente el resultado de nuestra mente pecaminosa. Esta forma de pensar es un engaño de nuestra mente pecadora. Y eso tenemos que asumirlo. Vamos a leer lo que dice la misma carta de los Romanos, ahora en el capítulo 8, los versículos 28 al 31, para que continuemos entendiendo hasta qué punto a nosotros nos conviene entender y hasta qué punto podemos existir porque tenemos un Dios soberano. Ahora bien, dice Romanos 8, 28 al 31. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? ¿Lo ven? Hermanos, no hay nada mejor que saber que para los que amamos a este Dios soberano, los que hemos sido soberanamente salvados y llamados por Él, no hay absolutamente nada que no tenga un propósito bueno y perfecto. Y ese propósito bueno y perfecto no es otro que moldearnos y transformarnos a la imagen de Cristo. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Como hemos visto hoy, la soberanía de Dios no es algo que podamos decidir aceptar o rechazar. Él es soberano. Punto. Nada de lo que creemos, nada de lo que decimos, nada de lo que hacemos puede cambiar esa realidad. Dios tiene completa libertad y autoridad para hacer lo que le plazca. Y su voluntad y sus propósitos se van a cumplir sin importar lo que nosotros hagamos, sin importar lo que nosotros digamos o sin importar lo que nosotros pensemos. Podemos elegir luchar contra esta verdad y poner fin a nuestro gozo como cristianos. Podemos escoger creer que Dios no tiene el derecho de hacer lo que quiera y vivir una vida llena de angustia, resentimiento y amargura. O podemos aceptar lo que nadie puede negar y descansar en la perfecta voluntad de Dios, sabiendo que para los que lo aman, sabiendo que para los que lo amamos, incluso las cosas malas, incluso el dolor, incluso el sufrimiento, para los que lo amamos, todas las cosas obran para bien. Podemos descansar y regocijarnos en la soberanía de Dios y gritar junto con Pablo, si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Y la pregunta con la que quiero cerrar hoy es, ¿qué haremos? ¿Lucharemos contra la soberanía de Dios? ¿O la aceptaremos y la disfrutaremos? Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, nos permites entender que tu soberanía es lo mejor que puede pasarnos, Señor. A través de tu palabra nos permites entender, Señor, que estamos en las manos de un Dios todopoderoso, soberano, que es bueno, santo y justo. Que estamos en las manos del Dios que todo lo creó, que incluso cada respirar está en tus manos, que nuestro futuro y nuestra eternidad están en tus manos, Señor.
Si eso lo dijéramos de uno de nosotros, sería terrible. Pero cuando pensamos que eres tú, el Dios santo, 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 el que estuvo dispuesto a ir a la cruz, humillarse y derramar su sangre para ofrecernos su justicia, la justicia que nosotros no podíamos conseguir por cuenta propia. Cuando entendemos que estamos en las manos tuyas, Señor, y que es tu soberanía la que nos sustenta, Padre, no podemos hacer otra cosa que clamar y gritar con gozo y con alegría: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias, Padre. Gracias por estos textos, gracias por esta palabra, gracias por permitirnos, Señor, gozarnos en tu soberanía. Te pido que nos moldees, que nos lleves. Ponemos nuestras vidas delante de ti y te pedimos que hagas de nosotros esos siervos útiles que tú quieres que seamos, esos siervos dispuestos a servirte, esos siervos dispuestos a dejar a un lado nuestra naturaleza caída, nuestros deseos, nuestros planes, y asumir, Señor, la voluntad perfecta que tú tienes para nosotros. Para hacerlo de buena gana y no obligados, para hacerlo de buena gana y participar, Señor, de tu voluntad, participar de tus planes y gozarnos, Señor, en ver cómo tú actúas en las personas que tenemos alrededor. En gozarnos al ver cómo otras personas te glorifican y te exaltan, y cómo la creación a una glorifica tu nombre. Te damos el honor y la gloria por siempre, Padre, en el nombre de Cristo. Amén y amén.